Hamburguesas con carne humana. Conoce la historia de Joseph Roy Medren, un asesino en serie que vendía hamburguesas con la carne de sus víctimas. Conocido por su brutalidad y falta de remordimiento, Metternich dejó una estela de horror y misterio en su paso por la vida. Descubre los detalles escalofriantes de la mente retorcida de este individuo, cuyos actos siniestros lo han convertido en un personaje infame en la crónica criminal. Pero antes, no te olvides de dar un like, suscribirte, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Joseph Roy Metternich nació el 2 de marzo de 1955 en Biltmore, Maryland. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y la negligencia. Su padre era alcohólico y murió en un accidente automovilístico cuando Metternich tenía solo 6 años. Su madre, que trabajaba en turnos dobles para mantener a la familia, no tenía mucho tiempo para sus hijos. Metternich y sus hermanos a menudo se quedaban solos y sin supervisión. Según los informes, Metternich era un niño solitario y retraído. Le costaba hacer amigos y a menudo era víctima de acoso escolar. A los 12 años, fue expulsado de la escuela por problemas de comportamiento. Después de eso, pasó la mayor parte del tiempo vagando por las calles y cometiendo pequeños delitos. A medida que Metternich crecía, su comportamiento se volvió cada vez más violento. A los 17 años, fue arrestado por primera vez por agresión. En los años siguientes, acumuló una larga lista de condenas por delitos como robo, asalto y posesión de drogas. En 1977, Metternich fue condenado por el asesinato de una mujer de 23 años. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. En prisión, Metternich se convirtió en un líder de una pandilla y estuvo involucrado en varios incidentes violentos. Metternich fue finalmente liberado de prisión en 1994. En 1996 fue arrestado por el asesinato de 2 mujeres. Con un trabajo estable y una familia que mantener, vivió una vida aparentemente normal y sin sobresaltos. No obstante, su vida tuvo un giro radical en julio de 1994, cuando su esposa, quien era adicta al crack, lo abandonó llevándose a su hijo de 6 años. Tras lo sucedido, Joseph encontró su ubicación medio año después y se enteró de que la madre de su hijo vivía con la persona que le suministraba las drogas. Por ello, ambos fueron acusados por negligencia y abuso infantil, pero él tampoco pudo recuperar a su hijo, por lo que las autoridades determinaron que el menor debía ser adoptado por otra familia que garantizase su protección y bienestar. Cegado por la ira y el odio, Metternich fue en busca de venganza y se cruzó con 2 distribuidores de droga que frecuentaban a su expareja, a los cuales increpó y interrogó para sacarles información de ella. Al no tener éxito, decidió matarlos debajo de un puente, enterró los cuerpos y siguió con su camino. Su siguiente víctima fue una prostituta que también era adicta al crack y a la que Metternich contactó para obtener información sobre su esposa. Pero al no conseguir nada, abusó de ella y luego la asesinó. El hombre siguió cometiendo crímenes similares con mujeres que se dedicaban a la prostitución. Metternich secuestraba a sus víctimas, generalmente mujeres jóvenes, a punta de pistola o cuchillo. Las obligaba a entrar en su vehículo y las conducía a lugares apartados, donde las violaba y luego las asesinaba. El método de asesinato más común utilizado por Metternich era el estrangulamiento con sus propias manos. A veces también usaba ligaduras como cables o cinturones para estrangular a sus víctimas. Antes de seguir, si te está gustando el vídeo, no olvides de dar like y suscribirte. Bien. Continuemos. Metternich también golpeaba brutalmente a sus víctimas, especialmente en la cabeza y la cara. Esto lo hacía antes, durante o después de la violación. En algunos casos, Metternich mutilaba a sus víctimas después de asesinarlas. Les cortaba partes del cuerpo, como los senos o los genitales. Metternich se deshacía de los cuerpos de sus víctimas de diversas maneras. Los enterraba en lugares apartados, los arrojaba a ríos o lagos, o los incineraba. Metternich cometió sus asesinatos durante un periodo de 10 años, desde 1986 hasta 1996. Se estima que asesinó al menos a 10 mujeres, aunque el número real podría ser mayor. Según registros, tras estos asesinatos, mezcló la carne de sus víctimas con carne de cerdo y preparó unas hamburguesas que más adelante comenzaría a vender en un puesto callejero. Corté la carne y la puse en unos tuppers en el congelador. Abrí un pequeño puesto de carne a cielo abierto. Cometí auténticos sándwiches de carne humana y cerdo. Estaban muy buenos. El sabor de la carne humana es muy similar al del cerdo. Si se mezclan, nadie puede notar la diferencia, manifestó Metternich en su juicio, un verdadero caníbal.
El 8 de diciembre de 1996, el asesino apodado el Hamburguesero secuestró a su última víctima. Sin embargo, la mujer, identificada como Rita Kember, logró huir y lo denunció ese mismo día. Según los fiscales, compartió drogas con Rita Kember en el remolque donde vivía en el sitio de la fábrica de paletas. Ella se negó a tener relaciones sexuales con él y salió corriendo del remolque, por lo que él la persiguió, la golpeó, la arrastró de regreso al remolque y luego le bajó los pantalones e intentó violarla. Kember dijo que había intentado asesinarla, diciendo: "Te voy a matar y a enterrarte en el bosque con las otras chicas". Ella escapó por una ventana del remolque y huyó hasta llegar a una comisaría de policía. El domingo 15 de diciembre de 1996, Joe Roy Mittenhead fue detenido. La policía lo localizó en un motel de Biltmore, Maryland, gracias a una pista proporcionada por un informante. Mittenhead se encontraba en la habitación del motel con su novia, Kimberly Spicer, quien también fue arrestada. Joe Mittenhead fue detenido sin oponer resistencia. Los oficiales ya andaban tras la pista de este asesino en serie y sabían que podrían esposarlo y llevarlo a comisaría. Este hombre medía más de 1,80 y pesaba 204 kilos, con lo cual una decena de agentes se prepararon para lo peor en el departamento de Mittenhead, en Biltmore, Estados Unidos. Nada de eso sucedió. El voluminoso asesino, que tenía obesidad mórbida, se entregó sin causar problemas. Pero lo que no esperaban los policías era que la detención se transformara en una confesión de crímenes horribles. Fue un relato detallado y directo, cuya brutalidad sorprendió a la policía, especialmente cuando Mittenhead agregó: "Soy una persona muy enferma". En esos momentos, varios oficiales tuvieron que salir al patio trasero de la comisaría porque no pudieron aguantar las cosas que describía Mittenhead. En el momento de la captura, Mittenhead estaba prófugo de la justicia por el asesinato de Katie McNair, una mujer de 21 años que había desaparecido en Columbia, Maryland, en mayo de 1996. La policía también sospechaba que Mittenhead estaba relacionado con la desaparición de otras mujeres en el área. Mittenhead también fue juzgado por los asesinatos de Randall Berware y Randy Picker, las personas sin hogar que confesó asesinar en 1995, pero no encontraron pruebas para condenarlo. Por su parte, la policía afirmó que Joe había elegido a jóvenes trabajadoras sexuales blancas adictas a la heroína y a la cocaína como sus principales víctimas. En su juicio, Joe Mittenhead dejó claro que no se arrepintió de sus crímenes. "Las palabras 'lo siento' nunca saldrán de mi boca, porque serían una mentira. Estoy más que dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me mande al infierno por la eternidad. Simplemente lo disfrutaré", dijo 62 años de edad, sin arrepentimiento alguno por las atrocidades cometidas y tras 20 años de encierro. La verdadera obsesión de Mittenhead fue su exnovia, a la que persiguió e intentó localizar durante años para matarla. "Lo único por lo que me siento mal en todo esto es que no pude asesinar a los 2 hijos de puta que realmente perseguía", admitió Mittenhead en otro momento ante el tribunal. "Se trata de mi exnovia y al bastardo con el que me engañó". En 2017, los guardias encontraron a Mittenhead inconsciente en su celda en la institución correccional del oeste en Cumberland alrededor de las 15 horas. Lo declararon muerto poco después. Se había suicidado con unas pastillas que nunca nadie pudo explicar cómo ingresaron a la cárcel de máxima seguridad en la que cumplía su condena. Y así concluimos la oscura travesía por la vida de Joseph Roy Mittenhead, un relato que nos confronta por la profundidad de la depravación humana y nos recuerda la importancia de estar siempre alerta y cuidar de los más vulnerables en nuestra sociedad. Aunque difícil, es esencial arrojar luz sobre estas historias, no solo para recordar a las víctimas, sino para aprender, prevenir y asegurarnos de que la justicia siempre encuentre su camino. Gracias por acompañarme en este relato. Si te ha impactado o te ha hecho reflexionar, no dudes en compartirlo, comentar tu opinión o cualquier pensamiento que te apetezca. No olvides suscribirte para más contenidos que esperemos arroje luz sobre las sombras de nuestra realidad.